que nos recuerde al infausto y corrupto gobierno del señor Castillo. Nosotros no somos el gabinete del señor Castillo y siempre estamos dispuestos al escrutamiento público, a dar la cara por transparencia frente a la prensa y a afirmar una y otra vez nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción. Ustedes podrán encontrar acciones, omisiones, quizá algunos excesos de funcionarios públicos, pero en estos 10 meses y algo más de gobierno no existe ningún acto de corrupción del gobierno que encabeza la presidenta Boluarte, y más bien hemos entrado, ¿no es cierto?, a un peligroso escenario en el que se pide información hasta por la marca del lápiz que utilizamos en nuestros escritorios, que por supuesto la van a tener. Permanentemente, por el acceso a las vías de información y por transparencia, se nos ha pedido la relación hasta de nuestros correos electrónicos, de nuestros WhatsApps, de las reuniones que tenemos, de nuestra caja chica, del uso del combustible, y reiteramos aquí en este momento que van a tener acceso a toda esa información y a todo lo que permita la ley. En el caso concreto de la presidencia del Consejo de Ministros y de quien habla, debo reiterar que no existe ni existirá ninguna contratación irregular en mi sector y que las investigaciones que se vienen desarrollando, todas ellas han generado inmediatamente sendas carpetas fiscales, ¿no es cierto?, que nosotros estamos atendiendo con prontitud y colaborando en la averiguación de la verdad. Pero también debo decir, con esa misma contundencia, que me llama poderosamente la atención que investigaciones de carácter reservado sean repartidas a los medios de comunicación, a algunos medios de comunicación, y sean filtrados por algún fiscal cuya sanción exijo en este momento de la investigación, porque la investigación tiene que ser reservada. Las reglas tienen que ser claras para todos, para los investigados, para quienes dirigen la investigación fiscal y también, por supuesto, para los periodistas. Dicho esto, quiero dar cuenta que en el Consejo de Ministros hemos aprobado varios proyectos de ley, 8 normas que son importantes, que las voy a resumir en este momento y luego voy a dar paso a los señores ministros para que expliquen el alcance de estas obras, de estas normas. En primer lugar, hemos aprobado un proyecto de ley que deroga la disposición complementaria 98 de la Ley de Presupuesto. Esperemos nosotros que el Congreso de la República permita la asignación eficiente del gasto público a través de los municipios y los gobiernos locales, especialmente en el último tramo de ejecución presupuestal de este año. Asimismo, hemos aprobado un decreto legislativo muy importante, decreto legislativo en virtud de las facultades que nos ha delegado el Congreso de la República. Es sobre el uso del canon y sobrecanon de los gobiernos regionales y locales en materia de seguridad ciudadana. Esto va a permitir que se repotencien, por ejemplo, las comisarías y un trabajo más estrecho entre la policía y los gobiernos, especialmente locales. Hemos aprobado, asimismo, un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias a favor de varios distritos afectados por el fenómeno del Niño. Lo va a explicar el señor ministro de Defensa. Son 104 millones a ser repartidos en varios distritos que tienen una alta incidencia o un peligro inminente ante el fenómeno del Niño. Igualmente, hemos aprobado un decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias para fortalecer las unidades de flagrancia delictiva. El señor ministro de Justicia hará la explicación de una norma que consideramos potente, muy importante y que va a ir de consuno con la lucha frontal contra la delincuencia que ha emprendido este gobierno. Hemos aprobado asimismo un decreto supremo que declara el estado de emergencia en 11 departamentos, 38 provincias y 158 distritos por peligro inminente de lluvias intensas. Esta recomendación de Defensa Civil también se explicará posteriormente los alcances de esta norma importante. Asimismo, hemos aprobado un decreto supremo que declara de necesidad pública la concesión del proyecto de transmisión de la subestación Piura Nueva Frontera. Son 107 millones de dólares en capacidad energética que están siendo ejecutados en este gobierno, y esta es una norma que refuerza el avance de y el traspaso de esta línea eléctrica hacia cerca de nuestras fronteras. Hemos aprobado de igual manera un decreto supremo que aprueba un préstamo de contingencia con el Banco Interamericano de Desarrollo
Esto servirá para tener una reserva, un crédito, digamos, expectaticio para atender los desastres naturales, la emergencia sanitaria, la crisis financiera, entre otros. Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto supremo que, a su vez, establece un nuevo periodo de pago del saldo remanente para proyectos de tratamiento de aguas residuales, concretamente para concluir los proyectos de Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote. Eso es todo lo que hemos discutido en el Consejo de Ministros y asimismo hemos analizado, por supuesto, todo lo que concierne el tema migratorio. Ha estado presente el superintendente de Migraciones para darnos un reporte que comparto con ustedes a continuación. A la fecha se han presentado 163.320 solicitudes para el programa de regularización migratoria. Se han entregado 42.000 certificados, ¿no es cierto? Han habido 263.000 citas, de las cuales no han asistido las personas que han pedido esta cita, más de 52.000 ciudadanos extranjeros. Y en fin, hemos alcanzado más o menos 2.500 solicitudes diarias. Debo reiterar que el plazo concluye el próximo 10 de noviembre y que nosotros estamos en condiciones de asegurar de que este plazo extraordinario que se ha otorgado va a terminar en la fecha que hemos explicado y que permanentemente estamos en contacto con el sistema de migraciones, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, para ir monitoreando este tema que es tan importante para la seguridad ciudadana. Doy el uso de la palabra a continuación a la señora Ministra de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, Premier. Buenas tardes. Quiero informar que la semana pasada el Premier presidió una delegación de alto nivel a Washington, D.C., que estuvo conformada también por la señora Ministra de Cultura, el Ministro de Justicia y la suscrita. En esa ocasión pudimos sostener un diálogo con los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y les transmitimos nuestra preocupación por el tratamiento de ciertos casos que son muy sensibles para nuestro país, particularmente el tratamiento de los recursos presentados por terroristas. De igual manera, el señor Premier participó en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA y frente a todos sus miembros y el secretario general de la OEA, reiteró estas preocupaciones y también presentó una propuesta, que es una propuesta peruana, para emprender una reforma del sistema interamericano de derechos humanos que mejore las reglas de juego y otorgue mayor transparencia a las decisiones de estos órganos, y también para reforzar la Carta Democrática Interamericana y la respuesta de la OEA a casos que se dan en nuestra región. En esa ocasión también hemos sostenido reuniones bilaterales con representantes de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, así como con senadores y congresistas. Estas autoridades han ratificado la confianza de Estados Unidos en el Perú y su rol en la región. De la misma manera, han reiterado la invitación que formula el presidente Biden a la señora presidenta Dina Boluarte para que participe el 3 de noviembre próximo en Washington, D.C., en la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, en que participarán cerca de 10 países de la región, invitados especialmente por Estados Unidos. Finalmente, debo informar que sobre el caso del señor Alejandro Sánchez Sánchez, del caso de Zarratea. Como saben ustedes, se encuentra detenido por ingreso irregular a los Estados Unidos. Se nos ha informado que las autoridades estadounidenses le han negado el asilo que había solicitado. El señor Sánchez, sin embargo, ha apelado y esa apelación será decidida por las autoridades norteamericanas en los próximos días, de manera que esperamos que muy pronto pueda ser deportado al Perú para hacer frente a la justicia. Gracias. Muchas gracias, señora Canciller. El señor Ministro de Defensa. Ana Cecilia Gervás. Ahora vamos a escuchar al Ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta. Muchas gracias, señor Premier. Un saludo fraterno a las damas y caballeros, miembros
de la prensa peruana y a través de ustedes, un saludo a todos nuestros ciudadanos. Desde el sector defensa, me permito informar aspectos importantes en la actuación ante el fenómeno del niño global, teniendo en consideración que tanto el CENEPRED como el INDECI son entidades adscritas al sector defensa. Primero, se ha aprobado el decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias urgentes en materia económica y financiera ante peligro inminente por la ocurrencia del fenómeno del niño y peligros asociados. En virtud de la declaratoria de emergencia que ha sufrido una prórroga emitida a inicios del mes de octubre del presente año, se han establecido declaratoria de emergencia para 844 distritos. En virtud de ello y del informe llevado a cabo por el CENEPRED, se ha establecido la necesidad, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, de regular y establecer una asignación presupuestal para poder atender las labores de preparación y de respuesta ante este escenario de fenómeno del niño global que puede desencadenarse en un fenómeno del niño costero frente a las costas norte de nuestro país. ¿Cuántas han sido estas áreas geográficas? Hablamos de 11 departamentos: Ancash, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Provincias, Piura, Tumbes y Tacna. De esos 11 departamentos se ha determinado en 65 provincias 300 distritos. La asignación presupuestal es de 103.905.604 soles. ¿Qué significa esa asignación de presupuestos? Que tomen todas las previsiones para los recursos que necesitan, tales como combustible, alquiler de máquinas u otras acciones para poder estar preparados ante esta contingencia. Segundo aspecto, la declaratoria del estado de emergencia mediante un decreto supremo de las siguientes regiones. Decreto supremo que declara el estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lima, Pasco y la provincia constitucional Callao por peligro inminente ante intensas precipitaciones fluviales y posible fenómeno del niño propuesto por la Presidencia del Consejo de Ministros a través del Instituto Nacional de Defensa Civil. ¿Qué significa esto? Y para aclarar, primeramente se declaró por peligro inminente 844 distritos. Hoy se complementan con 9 departamentos, 38 provincias y se adicionan 138 distritos a los 844, con la finalidad de tomar todas las previsiones ante este escenario de peligro inminente. Quiere decir de que ya no son solamente 844, sino son 138 más que van a permitir tomar todas las acciones correspondientes para poder mitigar, reducir el riesgo, prepararse para poder enfrentar este escenario de riesgo. Asimismo, informar desde la semana pasada acciones de supervisión liderada por la señora Presidenta Constitucional de la República, versa supervisar las acciones y los trabajos que se vienen desarrollando en Lima y en las provincias. En Lima, en las cuencas del río Rímac, del río Chillón y del río Lurín. Se está haciendo un mapeo de todos los trabajos que se vienen llevando a cabo y las acciones que se deben de priorizar en estos 2 meses que nos corresponden. No solamente en la ciudad de Lima, sino también en cada una de las provincias. Estos trabajos vienen siendo llevados por el INDECI bajo los escenarios de riesgo establecidos por el CENEPRED. Muchísimas gracias. Palabras entonces Gracias, del ministro de Defensa, señor Jorge Luis Chávez Crestas, y ahora el ministro de Economía, Agnes Contreras, también va a tomar la palabra. Efectivamente, como se ha anunciado, seguimos avanzando en la preparación frente al niño. Ya a la fecha nos acercamos a un presupuesto de 4.500 millones en diferentes intervenciones. Esto es algo importante de cara al fenómeno niño que vamos a enfrentar. El día de hoy se ha aprobado también un préstamo contingente por $300 millones. Es importante que en un escenario de emergencia tengamos recursos disponibles para poder utilizarlos para desarrollar algunas medidas y seguimos avanzando en el proceso de reactivación. Ya a la fecha se han adjudicado más de $1.200 millones en proyectos de infraestructura, en APPs. Como referencia, en todo el año 2022 se adjudicaron solamente $50 millones.
Este viernes se van a adjudicar 800 millones de dólares más y, como ha señalado el Premier, el día de hoy se aprobó uno de estos proyectos de infraestructura ya adjudicados, ¿no? La estación eléctrica Piura Nueva Frontera. Entonces estamos avanzando en la reactivación. A eso le sumamos que hay más de 12.000 millones de dólares de anuncios de inversión. Entonces esta caída de la producción que hemos observado en los últimos meses las vamos a revertir. Asimismo, hemos coordinado con los diferentes sectores las medidas adicionales que vamos a tomar. Como ustedes saben, el día viernes se aprobó un crédito suplementario que tiene algunas medidas de ejecución inmediata, subvenciones a grupos vulnerables, apoyo alimentario, a programas sociales, pero tiene también algunas medidas de carácter más estructural. Romper el piloto automático y ver sus efectos toma tiempo, pero lo estamos haciendo. Por eso seguimos apostando por el impulso a la industria naval. Hemos asignado recursos para el bono familiar habitacional, son 100 millones, y estamos avanzando en diferentes frentes que se van a reflejar en un mayor crecimiento potencial. El problema central es cómo revertir la tendencia de bajo crecimiento, porque como ustedes saben, los ciclos económicos son fenómenos temporales, hay caídas de la producción que obedecen a factores coyunturales. La producción al final retorna a su equilibrio, estamos tomando las medidas para asegurar que ese proceso de recuperación sea más rápido, pero el objetivo de esta gestión, lo ha señalado la presidenta, lo ha señalado el Premier, es revertir esta tendencia de desaceleración estructural. Estamos avanzando en lo que respecta al impulso en infraestructura. Los resultados así lo demuestran. Esto de cara al 2024 es muy importante, pero vamos a anunciar muy pronto medidas de impulso a determinados sectores. Estamos trabajando con el sector minero, estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, con Mincetur, pero la idea es justamente poder revertir la tendencia de crecimiento estructural del país. El PBI potencial hace 10 años era alrededor de 6, hoy está alrededor de 2,7, y para seguir avanzando en mejoras sociales necesitamos crecer a tasas por encima de ese 2,7%, y eso requiere una serie de medidas, pero estamos avanzando en todos los frentes. Eso es lo que quería puntualizar, Premier. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a ceder el uso de la palabra al señor Ministro de Justicia. Muchas gracias, Premier. Un saludo también a los señores y señoras periodistas y a la ciudadanía. Y quiero informarles que el día de hoy, en lo que respecta al sector justicia, pero en particular al país, se ha aprobado una norma sumamente importante, que es una norma que está relacionada con el apoyo a las unidades de flagrancia. Como ustedes recordarán, dentro de la política dispuesta por la señora presidenta para combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana, se dictaron las normas relativas a las declaratorias de emergencia. En estas normas, para que puedan ser operativas, se dispuso que los delitos en casos de flagrancia pues sean objeto de atención por parte de las unidades de flagrancia que están conformadas por la Policía Nacional, la Fiscalía, la Defensa Pública y obviamente el Poder Judicial. Desde el inicio que se dictaron estas primeras dos declaratorias, que fueron en el caso de San Martín, San Juan del Lurigancho, Piura y Sullana, con el Ministro del Interior hemos estado monitoreando permanentemente y directamente en persona el desarrollo de cómo se estaban disponiendo estas acciones, y hemos podido advertir que hay algunos aspectos que se deben mejorar. Hay algunos aspectos que incluso no se habían tomado por las autoridades del sector, que son ajenas al gobierno, y hemos visto también algunas falencias de carácter económico que eran convenientes. Entonces, desde esta perspectiva, al poder conversar directamente con las autoridades, pero sobre todo verificando in situ aquellos aspectos que se puedan mejorar, el día de hoy se ha aprobado un decreto de urgencia que dispone la transferencia de partidas cuyos montos me permito señalar. Para el Ministerio del Interior, 35.538.000. Para el Ministerio de Justicia, para Defensa exactamente 2.200.000. Para el Poder Judicial, para que instalen las unidades de flagrancia, 29.639.000 soles. Para el distrito de San Juan del Lurigancho, 34.240.000 soles. Para el distrito de San Martín de Porres, 8.460.000 soles. Para Sullana, 743.000 soles. Para el distrito de Bellavista, 52.000 soles. Para el distrito de Ignacio Escudero, 182.000 soles. Marcabelí, 131.000 soles, Miguel Checa, 80.000,
el distrito de Querecotillo 215.000 y Salitral 162.000 soles, que hacen un total de transferencias de 111.659.275 soles para que los distritos y las áreas que están involucradas en la lucha contra la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana puedan tener no solamente la disposición y las herramientas legales, sino también las herramientas económicas y materiales para que el éxito de esta lucha contra la inseguridad pueda ser efectiva. Muchas gracias, Premier. Gracias, ministro. Le cedo el uso de la palabra al señor ministro de Salud. Gracias, Premier. Muchas gracias. Quiero empezar aclarando una información tendenciosa que se ha dado a través de un medio de comunicación el día de ayer, donde se señala que en el Ministerio de Salud se hace derroche de dinero en refrigerios o en Confibray. Lo que no se dice en este reportaje es que estos Confibray no son el total por lo que se ha hecho el pago en la orden de servicio. Esta orden de servicio, cuyos montos se mencionan, incluye el alquiler del auditorium, del local, incluyen los equipos audiovisuales, las sillas, el material logístico y almuerzo. Lo que tampoco se dice es que estos refrigerios sirven para capacitaciones de centenares de trabajadores y que no es en un solo día de capacitación, sino hasta 4 días de capacitación. Entonces se dice una verdad a medias, tendenciosamente se puede creer que uno está derrochando presupuestos que no deberían darse para los trabajadores, aclarando tajantemente que estas inversiones no han sido utilizadas en ningún momento para beneficio de ningún funcionario, mucho menos de alta dirección. No hay corrupción, esto está de la mano con el trabajo de los órganos de control, porque son presupuestos que han sido programados en los planes operativos institucionales de un año para otro, y de hecho nos va a servir para poder mirar hacia futuro y evaluar la posibilidad de continuar dando refrigerios en las capacitaciones a los trabajadores, pero volvemos a aclarar, no hay un hecho de corrupción y mucho menos esas cifras exorbitantes son solo de el uso de estos refrigerios. Hay muchos ítems que son considerados y que no se han mencionado en esta inversión. Por lo demás, seguimos en salud trabajando en el destrabe de obras. En los últimos días hemos convocado con éxito obras que se venían cayendo año a año y que ya por encima del monto de 230 millones se están en pleno proceso de convocatoria y algunos ya adjudicados. Además, por decisión de nuestra Presidenta de la República, se tuvo que atender un hospital que no tenía presupuesto para la ejecución definitiva, como el Hospital de Bambamarca, que se está convocando esta semana para ponerlo en ejecución a la brevedad posible. Lo más importante que tenemos que reconocer en cuanto a la disposición de este gobierno para apoyar al sector es que para el 2024 se han incrementado 1.500 millones de soles a nuestro sector, de los cuales 1.100 millones van a ir directamente al presupuesto institucional de apertura de los gobiernos regionales y 400 millones de soles para el manejo desde la sede institucional del Ministerio de Salud. De estos 400 millones, 300 millones son para financiar el seguro integral de salud, que es el seguro público que atiende a las personas que no están en planillas y no tienen obviamente una remuneración formal y necesitan de la atención del Estado. Hay una prioridad a la salud por parte de este gobierno que debo reconocer y resaltar como ministro de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, el ministro del Interior. Bien, ahora es el turno del ministro del Interior, Vicente Romero. Buenas tardes, señores periodistas. Solamente para afianzar un poco más lo que el señor Premier acaba de anunciar, este decreto ley que permite a los gobernadores regionales y los señores alcaldes a poder usar e invertir con el canon y sobre canon en materia de lo que es equipamiento e infraestructura en la Policía Nacional. En resumen, mejorar la seguridad ciudadana, especialmente en estos sectores. Eso va a permitir, sin duda,
a poder evitar que solamente hasta el momento se ha tenido un 3.4% más o menos de inversión que han tenido los alcaldes y tenían pues esa imposibilidad de poder invertir. De tal manera que ahora ya no hay ningún pretexto para poder invertir en materia de seguridad ciudadana. Gracias, señor Premier. Gracias, ministro. ¿Alguna pregunta, por favor? Con mucho gusto. Sí, ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Si bien la Fiscalía está investigando el caso que justamente usted, con el que inició la conferencia de prensa, está investigando, disculpe la redundancia, pero hay un tema que ya está público y a través de los medios de comunicación. Y lo que quisiéramos saber es básicamente si usted conoce a esta señorita, si esta carta, quién se la envió, quién le ofreció ganar justamente un determinado sueldo o que elija ella el sueldo que iba a ganar. Y la segunda pregunta, ¿en cuánto tiempo vamos a salir de la recesión? Algunos creen que justamente debería haber un cambio en el gabinete para refrescar justamente las expectativas de los empresarios y preguntarle si las intervenciones para la construcción de una ciudadanía intercultural nos va a sacar justamente de ese tema. Gracias. Sí, muchas gracias. Sobre lo primero ya he aclarado, yo respeto la reserva de las investigaciones. No ha existido ninguna contratación irregular, la persona que usted dice no ha sido contratada en la PCM y a las pruebas me remito. En segundo lugar, fíjense, el señor ministro de Economía habló de una recesión. Concretamente es una recesión puntual pero mitigable. Mitigable con una serie de decisiones, de acciones que el Poder Ejecutivo ha venido implementando y que el señor ministro de Economía ha explicado en diversos momentos, ¿no? Hemos enfocado intensamente un presupuesto para abordar la lucha contra la delincuencia, pero también hemos abordado un presupuesto importante para atender el fenómeno del niño, el apoyo a las poblaciones vulnerables, la reactivación sectorial y regional, sobre todo lo que queremos el próximo año. ¿Qué cosa es lo que queremos? Hoy día también lo hemos discutido en el Consejo de Ministros. Vamos a retomar el crecimiento potencial del Perú. No nos olvidemos que lo que estamos viviendo en este momento es consecuencia de la irresponsable gestión del señor Castillo, cuyo efecto económico y en la economía, y lo dicen todos los economistas que en este momento están en los escenarios públicos criticando el manejo del gobierno, pero ellos mismos lo saben, ¿no es cierto?, que el reto serio y el trabajo del gobierno es cerrar la brecha de infraestructura. Eso va a cambiar radicalmente a partir del próximo año con nuestro propio presupuesto, que es el que hemos presentado al Congreso de la República. Vamos a impulsar decididamente las inversiones, la reducción de la informalidad y nuestro objetivo central va a ser el próximo año reducir la pobreza. Entonces, nuestro plan económico no solamente va a enfrentar los desastres climatológicos, como decíamos, a veces se nos han presentado las 7 plagas, pero como ustedes ven, estamos aquí al frente de ustedes, conduciendo el país sin corrupción y con tomando decisiones todos los días a favor de los más pobres. La segunda inquietud era respecto de la ciudadanía. No, nosotros, en fin, no entendí mucho la pregunta, pero le digo, estamos construyendo a través de todos nuestros programas sociales el cerrar las brechas. Y en el caso concreto de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía, el objetivo central es cerrar la inmensa brecha de infraestructura que asciende a más de 120.000 millones de soles y que el próximo año tenemos que atacar a través de las soluciones integrales, ¿no? A través de las soluciones integrales que nos van a ayudar a encauzar, por ejemplo, de una vez por todas la cuenca del río Rímac, la cuenca del río Piura, en fin, una serie de obras que esta vez ya será a través de la Autoridad Nacional para la Infraestructura. La siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Preguntarles sobre cuál es la proyección del Ministerio de Economía en cuánto vamos a terminar justamente este año, considerando de que los gobiernos regionales en sí solo han ejecutado el 20%, según informa Contraloría, del dinero destinado para obras de prevención en el fenómeno del niño, considerando pues que justamente esta situación climatológica va a afectar nuestra economía. Si en todo caso las proyecciones siguen siendo tan optimistas como fueron antes y que hoy pues nos ponen un escenario de recesión. Y en segundo lugar, preguntarle a la canciller sobre la situación de los 9 peruanos que están pretendiendo justamente salir de la Franja de Gaza por Egipto y si es que hay la posibilidad de renovar el equipo del embajador y su equipo en Israel, porque han solicitado o están evaluando en todo caso dejar el país para ponerse a buen recaudo aquí en Perú. Como dice, un pase de Verónica al señor ministro de Economía y a la señora canciller. Muchas gracias, Premier. Como ha señalado, estamos trabajando en la recuperación.
Se ha criticado el plan Compunche Perú, pero sin Compunche Perú estaríamos hablando de una caída cercana al 2%. Es cierto, es una caída de menos 0,6 a lo largo del año. Como para el 2023 teníamos una proyección de 1,1, similar a la que publicó la OCDE y similar a la que han publicado otros organismos internacionales. Y en el caso del Ministerio de Economía, nosotros publicamos proyecciones 2 veces al año, en agosto y la actualización es en abril. Considerando la situación, vamos a hacer un balance en enero o febrero, eso es lo que estamos viendo, y tenemos lo que queda de octubre, noviembre y diciembre para repuntar esta situación que, repito, es temporal. Cuando empezamos esta gestión, la inflación estaba en 8,9, hoy está en 4,6. El crecimiento estaba en 1, es cierto, está en negativo, pero sujeto a los shocks que hemos enfrentado, es natural observar este tipo de caídas, pero nos vamos a recuperar. En lo que respecta a inversión privada, no habían anuncios importantes de inversión, ahora hay más de 12.500 millones de dólares. En lo que respecta a inversión en infraestructura, el año pasado, todo el año, como lo dije, se adjudicaron 50 millones en APPs, ahora se han adjudicado 1.200 y el viernes esperamos llegar a los 2.000. Entonces hay avances importantes, por eso es que la mayoría de las proyecciones del mercado lo que están proyectando es un importante repunte en el 2024, en particular en el primer trimestre, y como lo he señalado, esta es una gestión que está viendo el muy corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Hace tiempo que no se hablaba de industrialización. Esta gestión lo está haciendo a través del impulso a la industria naval y hemos incluido un artículo especial en el crédito suplementario para seguir fortaleciendo una política de Estado. Nadie hablaba del hub portuario Chancay-Callao, esta gestión lo está haciendo y en el crédito suplementario hemos aprobado el primer paquete. El próximo año, cuando tengamos la NIM, vamos a con el Premier y todos los ministerios competentes vamos a anunciar todo el paquete de inversiones que se van a priorizar. Entonces hay avances. Hay retos sin lugar a duda, pero vamos a seguir informando con transparencia. Se habla de que la confianza es negativa, no hay confianza y uno ve los indicadores de apoyo del Banco Central de largo plazo están en el tramo optimista. Es cierto, el indicador de 3 meses está en el tramo pesimista, pero es el nivel más alto desde que tomamos la gestión. Otro punto importante, se dice que la inversión privada cae porque no hay confianza en esta gestión. Los resultados de la inversión en el 2023 se programan en los presupuestos del 2022. Así como a nosotros nos tocó iniciar con un presupuesto ya aprobado, las empresas también aprueban sus presupuestos y el año 2022 fue un año de desconfianza, de volatilidad política que cerró con un golpe de Estado. Entonces revertir eso toma tiempo y más aún cuando han habido shocks negativos. Si uno lo ve sectorialmente, sector agrario, la crisis de fertilizantes, ¿qué hicimos? Compunche Agro y un paquete de medidas que vamos a anunciar muy pronto. Pesca, ¿qué pasó? Fenómeno del Niño, no hubo primera temporada de pesca. Minería ha estado creciendo a doble dígito, pero el efecto estadístico de Quellaveco ha estado moderándose, por eso vamos a lanzar un paquete de minería. Si seguimos bajando los demás sectores, la manufactura ha sido golpeada, hemos enviado al Congreso un proyecto de ley con incentivos a la producción del sector textil y confecciones y queremos ampliarlo también al sector agroexportador. Construcción, ha habido una caída de la construcción, el gobierno nacional es el que está impulsando la ejecución y como lo mencionaba en el crédito suplementario hemos aprobado 100 millones de soles para el bono familiar habitacional. El comercio se ha mantenido resiliente, se ha estado moderando. En servicios, lo que respecta al crédito, esta gestión lanzó el programa Impulso a Mi Perú y se ha elevado a 5.000 millones. A la fecha ya se han aprobado 3.600 millones. Entonces estamos avanzando sector por sector, línea por línea, y estamos convencidos de que la recuperación se va a dar, pero siempre informando con transparencia y responsabilidad. Muchas gracias. Sí, gracias. Respecto de la pregunta sobre la situación en el Medio Oriente, a la fecha hemos asistido a 269 connacionales que han recibido apoyo para evacuación. No hay ciudadanos peruanos varados en Israel a la fecha. Sí tenemos un grupo de ciudadanos peruano-israelíes que son residentes en ese país y que han venido expresando su deseo de ser evacuados y están recibiendo asistencia de nuestra embajada para esos propósitos. Y como se mencionó también, en efecto, hay 9 personas en la zona de Gaza
Son 4 connacionales, entre ellos una menor peruana y su madre, palestina, y 2 religiosas peruanas, así como 5 familiares. Hemos solicitado a la Cancillería de Egipto incluir a estas 9 personas en la lista de extranjeros a ser evacuados de ese país. Estas personas se encuentran a buen recaudo en sus condiciones de seguridad, esperando que se den las condiciones para que puedan salir de Gaza con el apoyo de Egipto. Por otro lado, en los próximos días arribará al Perú nuestro embajador en Israel, el embajador Manuel Cacho Sousa, para evaluar con nosotros la situación de nuestra embajada y los próximos pasos a seguir. Pero la idea, obviamente, es que siempre haya alguien de Cancillería en Israel y también en Egipto, por supuesto, para seguir atendiendo a nuestros connacionales. Gracias. Sí, por favor, adelante. Estamos en vivo para RPP, Jacqueline Mesa. Para el ministro de Economía, ya se anunció la recesión, necesitamos una medida concreta y también si puedo hacer un llamado en todo caso a los pequeños y a los medianos empresarios, al ama de casa que se ha sentido preocupada y para el Premier. Premier, usted ha mencionado que se está ingresando a un juego peligroso al estar pidiendo información sobre cualquier cosa y también ha hablado de que estas medidas para evitar la filtración de información. ¿Cuáles son esas medidas que va a adoptar contra el Ministerio Público, donde se está filtrando? No. Lo que yo he reiterado, y aprovecho para afirmar en este momento, que por instrucciones de la presidenta y por política de gobierno, vamos a atender todas las solicitudes de información y de transparencia que realicen los ciudadanos y la prensa. Eso es lo que he reiterado en este momento. Yo sí he expresado mi preocupación particular como presidente del Consejo de Ministros de alguna información de carácter confidencial que se viene filtrando, que se vendría filtrando, lo pongo en condicional, de otras instituciones que no son el Poder Ejecutivo y que podrían ser la Fiscalía de la Nación. Entonces, creo que si es que se van a abrir carpetas fiscales, estas carpetas fiscales tienen que responder al principio, ¿no es cierto?, de reserva de la investigación, escrupulosamente respetado por todos los que en este gobierno hemos sido citados por el Ministerio Público. Lo que no vamos a tolerar es que todo eso se convierta en un circo, ¿no es cierto?, y que todas las carpetas sean filtradas indebidamente para poder, ¿no es cierto?, hacer un cuestionamiento público cuando el camino más correcto, democrático y de ley es a través de la rendición de cuentas ante las entidades competentes. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bien, de esta manera culmina